Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Ricardo y estamos aquí para explicar qué es una interfaz en Java y cómo se usa. Una interfaz prácticamente es una forma de contrato entre clases que las mismas clases que lo implementan tienen que proveer sus propias implementaciones. Otra forma de decirlo es simplemente que tú defines unos métodos que cada clase tiene que implementar. Y debido a ello, tú no sabes exactamente qué tipo de lógica de negocio tiene cada clase. Lo único que te importa es que cada clase tiene ese método necesario para ti. Esto puede ser un poco difícil de verlo, así que vamos a empezar con el ejemplo. Empezamos primero creando la primera interfaz en la cual podemos hacer pagos. En pagos, nosotros tenemos que definir qué tipo de métodos necesitamos para las clases que vayan a implementarlo. Por ejemplo, podemos crear un método en el cual tengamos que crear un tipo de pago. ¿Cómo crear un pago? Y ese método es createPayment. Pero claro, nosotros necesitamos diferentes tipos de pagos y no sabemos exactamente qué tipo de lógica de negocio vamos a usar. Para dar más ejemplo, podemos utilizar PayPal Payment y Credit Card Payment. Estos son dos tipos de forma de pago que nosotros actualmente no sabemos, son diferentes clases y no tenemos ni idea qué tipo de métodos tienen. Pero si implementamos la interfaz, les estamos diciendo que tienen que seguir un tipo de contrato para ese tipo de clase. Así como ahora vemos, nos está dando un error en el editor de texto diciendo que, hey, esta clase implementa payment. Tienes que implementar los métodos necesarios para ello. Es decir, te obliga a que esta clase tenga unos métodos acordados por la interfaz. Aquí, por ejemplo, para hacer una distinción entre ellos, podemos decir el método de pago creado es PayPal. Entonces, claro, aquí también podemos hacer lo mismo y decir que queremos crear una clase de pago y, por supuesto, tiene que redefinir el contrato de pagos. Una vez más, implementamos lo que es el método que ya se ha definido en nuestro contrato y tenemos nuestra lógica de negocio que no tiene nada que ver con PayPal. Es otro tipo de forma. O sea, nosotros tenemos que definir por cada uno que implemente diferentes formas de negocio. Por ejemplo, aquí el método de pago creado es Credit Card. Entonces, tenemos definido lo que es un contrato de cómo las clases tienen que ser, exactamente todas ellas, para poder usar ese contrato. Obviamente podemos hacer más de un método, por ejemplo, un string, un método que devuelve un string que diga obtain payment, que nos devuelva qué tipo de pago es. Aquí ya te especifica que tienes dos problemas, porque no tenemos definidos los métodos en cada una de las implementaciones. Una vez más, aquí podemos decir que nuestro método de pago es, por ejemplo, PayPal. Y aquí definimos exactamente lo mismo, que será Credit Card. Entonces, digamos que nosotros tenemos un método en el cual sea procesar pagos. Para hacerlo más sencillo, esta vez lo voy a utilizar en una clase, en un método estático, static, ya que voy a utilizarlo en el método main, void process payment. Y que va a recibir un payment que para él, no, para este método le da exactamente igual. Él no sabe qué tipo de pago es. No sabe si recibe PayPal o recibe un credit card o si tienes algún tipo de otra implementación.
que a él le da igual. Simplemente necesita un método de pago. Y, por ejemplo, vamos a decir, vamos a mostrar primero qué tipo de pago estamos usando. Obtain payment. Vamos a hacerlo por pantalla. Y después lo que vamos a hacer es crear el pago. Pero como este método no sabe exactamente qué pago necesita, o sea, está utilizando, nosotros lo tenemos que indicar, obviamente, antes de llamar al método. Por ejemplo, lo que podemos hacer es payment, PayPal payment y new PayPal payment. Aquí definimos que estamos creando un pago, una forma de pago, una clase que tiene como contrato payment y que su instancia es PayPal payment. También podemos definir que credit card payment y credit card payment. Si lo tenemos en cuenta aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos en PayPal Payment otro tipo de método, por ejemplo, no sé, vamos a decir que tenemos total price que es específico solamente para PayPal Payment, que dice, bueno, voy a devolver un número, ¿sí? Vamos a hacer Big Decimal, ya que los precios se suelen hacer en Big Decimal. Y decimos Big Decimal 10. ¿De acuerdo? Si nosotros miramos esta variable, vamos a ver que no contiene el método que acabamos de crear llamado Total Price. Si intentamos utilizarlo, nos va a decir, no sé, no lo entiendo, ¿qué es eso? Yo lo único que sé es que estoy esperando un contrato de tipo payment. Obviamente, si hacemos así, ya él sí va a definir, pero porque él ya sabe que este tipo de objeto es PayPal Payment, en concreto. Pero de la otra forma es, yo no sé si tiene otro tipo de métodos, eso a mí me da igual, no me importa. Yo lo único que estoy esperando es que este objeto, ese objeto que contiene la clase PayPal Payment, tiene que contener los métodos especificados en este contrato. Entonces, a la hora de llamar a nuestro process payment y pasamos PayPal payment y ejecutamos, vemos exactamente en la consola, primero, desde el método ejecutado, qué tipo de pago es, PayPal, sin yo saber qué es PayPal aquí, en este método. Nosotros no sabemos que nos están enviando PayPal, lo único que sabemos es que nos están enviando payment. Y él te dice que es PayPal, porque aquí le estamos enviando la clase que implementa el contrato es de PayPal. Y por supuesto, el método creado es de PayPal, ya que lo hemos creado aquí. De la misma forma, podemos hacerlo con Credit Card. Y ahora obtenemos que es Credit Card y el método de pago creado es Credit Card. De esta forma tenemos la versatilidad de abstraernos la implementación de las clases, de no preocuparnos exactamente qué tipo de implementación están llevando a cabo. Lo único que nos interesa es saber que vamos a tener que usar ese tipo de métodos y que van a hacer algo en concreto. En este caso, por ejemplo, obtener qué tipo de pago es y el segundo, crear el pago que necesitamos. Si tienes alguna duda, déjanos en los comentarios, que estaré pendiente a saber qué tipo de preguntas puedo responder. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete y darle al like. Eso me ayudará mucho como creador de contenido. Muchas gracias por ver este vídeo.